escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo, para mi equipo, mi gran equipo de trabajo. De verdad, muchas gracias por toda la paciencia. Estuve delicada con una gripa que las pruebas nos dicen que no fueron COVID. Y bueno, ellos se hicieron cargo de prácticamente todo. Yo solamente hablaba a la hora del programa. Seguimos avanzando y seguimos diciendo que esto es un paro criminal. Es un paro criminal. No es posible que sigan hablando de una toma de Bogotá cuando está la situación del COVID de esa forma. Nos estamos uniendo con NTN 24, que están haciendo unos análisis profundos al respecto. De cuidado intensivo está por encima del 90%. Bogotá, por ejemplo, está en una situación crítica con el 98% de ocupación. El drama de quienes en los últimos días han tenido que esperar, clamar por una cama de unidad de cuidado intensivo, como les tocó a las hermanas Jennifer y Erika Fajardo ante el angustioso estado de salud de su señora madre, son un reflejo del difícil panorama de las UCI en Colombia, en medio de nuevos llamados a jornadas de protesta que por ende implican más aglomeraciones y mayor riesgo de contagio. Que le asignen una cama UCI, ella está muy mal. Desde el primer día que estuvimos acá, los médicos nos dicen que tienen que entubarla. Jefferson Beltrán, subdirector del programa La Noche, también en la costa este de Nueva York. Jefferson, comenzamos aquí el programa La Noche con estas cifras tan aterradoras y tan tristes en Colombia. Bienvenido. Claudia, muy buenas noches para ti, para todos nuestros televidentes. Gran incertidumbre en Colombia ante lo que está sucediendo. Por un lado, estas manifestaciones que persisten en ser convocadas para el día de mañana y que se han mantenido durante ya las últimas casi 7 semanas en este país sudamericano, y por el otro lado esas cifras que acabamos de ver que generan una gran preocupación, Claudia, porque recordemos que lo que sucede hoy es la fotografía que veremos epidemiológicamente en 2 semanas. Y si la situación está así de compleja hoy, imaginen ustedes cómo podría estar Colombia en aproximadamente 15 días. Los contagios no dan tregua, las muertes tampoco. El gobierno nacional ha presentado pruebas estadísticas que demuestran que las manifestaciones han tenido una fuerte incidencia en el aumento de contagios y muertes, pero también en el colapso hospitalario al cual le temen
todos los sectores médicos en Colombia. Por esa razón, hoy nuevamente diferentes sectores de la medicina en Colombia han hecho un llamado para que reconsideren esa convocatoria a la toma de Bogotá que hizo el Comité Nacional del Paro en los últimos días. Muy bien, y vamos a escuchar uno de esos llamados. Se trata de un profesor de neurocirugía, uno de los profesionales, yo creo, más reconocidos en este campo. Tiene más de 30 años de experiencia en la neurocirugía y ha estado atendiendo pacientes ahí en primera línea en medio de esta crisis de la pandemia de COVID-19 y en este recrudecimiento de esa misma crisis. Y lo hemos invitado porque él ha escrito una columna, podemos decir incluso una carta, y considero como periodista que no habíamos escuchado una voz tan clara, tan contundente, tan lógica, pero al mismo tiempo tan magistralmente escrita y tan sentida. Una carta que cuando uno la lee dan ganas de llorar. Ha llegado al alma de muchos colombianos. Muchos hemos querido expresar, seguramente, entre la sociedad civil, los pacientes, los equipos médicos, voceros de la sociedad, como la impotencia que sentimos frente a esta situación, pero creo que el doctor y profesor Remberto Burgos lo hizo por todos de una manera impecable y yo creo que sin igual. Profesor Remberto Burgos, le digo profesor porque usted también, pues su trayectoria es amplia en el campo de la neurocirugía. Bienvenido al programa La Noche y gracias por aceptar esta conversación, que la vamos a hacer de la lógica, pero también de los sentimientos que usted muy bien plantea, plasma, de manera muy cruda, de cómo ustedes, los equipos médicos de Colombia, están viendo esta situación. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Un saludo muy cordial para usted y todos los televidentes. A ver, mire, usted resumió la situación y el escenario de la salud que hoy estamos viviendo. Por un lado, hay una en las camas de cuidado intensivos y las camas hospitalarias están saturadas en un 100%. Tenemos dificultades en los quirófanos se han habilitado para unidades de cuidado intensivo. Por otra parte, se han extendido los cuidados hospitalarios a hoteles. Los insumos tienen dificultades en llegar. Ha habido dificultades en la movilización, por un lado, de las misiones médicas y también del recurso físico que necesitamos. El personal sanitario, Claudia, está entregando el alma para atender a tantos compatriotas enfermos y ya hemos detectado cerca de un 40% de pacientes del personal sanitario con alteraciones mentales. La rata de contagio está elevada y hoy nuestra curva está por encima de Brasil y la India. Es decir, estamos en una emergencia sanitaria de unas características absolutamente catastróficas. Claudia, te propongo que leamos los principales apartes de esta columna de opinión que nos ha llamado muchísimo la atención y por esa razón hemos invitado al doctor Burgos hoy aquí al programa La Noche. Esta parte me pareció importante y abro comillas. El enajenamiento social nos tiene indolentes. Ya no importan estas cifras y la soñada inmunidad de rebaño será estampida de carneros bajo el lema a quien le tocó, le tocó. Un país sensato reflexionaría qué hacer ante estas cifras que han llevado al colapso de nuestro sistema de salud. Doctor Burgos, ¿por qué decide usted escribir esta columna, presentar este tema y específicamente a qué se refiere usted cuando habla de un enajenamiento social que nos tiene indolentes? Bueno, yo pienso que es el análisis lógico, es decir, cuando los hospitales nuestros, las unidades de cuidado intensivo están saturadas, la demanda en urgencia, nuestro personal no alcanza a atender a los pacientes, hay que pensar qué vamos a hacer, pero no qué vamos a hacer
como gobierno, sino que vamos a ser todos los colombianos como país. Entonces, un país sensato tiene que pegarse a los protocolos sanitarios en donde sea rutinario el lavado de manos, donde sea rutinario la mascarilla, donde sea rutinario evitar el contacto físico. Pero por Dios, cuando se invita a un país a que violente y viole los aforos en donde haya aglomeraciones, eso implica aumentar la cantidad de contagiados y de personas jóvenes que se van a contaminar, y el país no tiene el número suficiente de camas para atender lo que se viene en las próximas 2 semanas. Es una insensatez mayúscula, es una irresponsabilidad social, es una infamia invitar a una convocatoria en estas circunstancias de salud pública. Profesor y doctor Remberto Burgos, a usted le puede parecer raro que queramos leer la columna, pero yo quiero hacerlo porque muchas personas prefieren ver y ver a partes de video que leer. Y yo creo que vale la pena que conozcan cómo la escribió. Es que podemos describir su columna y nunca vamos a lograr transmitir lo que usted transmitió, y por eso queremos leer estos apartes. Vamos a prestar nuestras voces y vamos a interpretar lo mejor posible, y vamos a seguir conversando con usted. Voy a leer los siguientes párrafos, que son los que a mí me hicieron realmente conmover. Ayer teníamos ocupación de 100% en camas hospitalarias y no hay disponibilidad en UCI. Mi caso, de las 4 cirugías prioritarias programadas, fue necesario cancelar 2. Un tumor cerebral que se avecina peligrosamente al área motora y puede dejar a este profesional con incapacidad motora y disfuncional. Otra cirugía, el alivio del dolor craneofacial en paciente desesperado por la neuralgia del trigémino. Es conocida esta como el dolor del suicidio, pues la intensidad es tan severa que al enfermo le provoca acabar con su existencia. Muchas personas se quitaron la vida, pues no había tratamiento eficaz. Hoy es una de las cirugías más exitosas en resultados. ¿Qué harían ustedes si fuese un familiar a quien hay que decirle con pesar: lo siento, no podemos? Hace un par de semanas llegué tarde a quirófano por los trancones que ocasionan los bloqueos. Una urgencia vital, hemorragia cerebral, y quería operarle en la ventana terapéutica precoz. Las primeras 2 horas. Un atraso de 45 minutos marca la calidad funcional del enfermo, que no da espera y aumenta sus posibilidades de vida. Veo en las pupilas tristes del equipo la impotencia y el disgusto de no poder ayudar. El grupo administrativo saltando montes para conseguir la esquiva cama en UCI. Los anestesiólogos ajustándose a la nueva programación que cambia permanentemente, habilitando hoteles con las pacientes menos graves y los corredores llenos de sillas mientras una cama se desocupa. Este es el panorama que usted nos planteaba como médico neurocirujano. Haberle tenido que decir a las familias de unos pacientes que están desesperados de dolor, o un paciente que si no se opera en esas primeras 2 horas va a quedar con problemas para toda la vida. Esa parte humana, doctor Remberto, dígame, explíqueme aquí a nuestros televidentes cómo la han asumido y cómo pueden vivir ustedes con eso. Mire, Claudia, eso es lo que yo insisto, de cómo nuestro equipo y nuestro personal sanitario está extenuado, y la depresión que trae la impotencia. Mire, la semana pasada un compañero cardiólogo tuvo un accidente cerebrovascular. ¿Qué queríamos nosotros, sus pares? Atenderlo con afecto, con eficiencia, y no pudimos atenderlo nosotros, y nos tocó remitirlo donde un equipo también muy profesional, pero el afecto, el vínculo con el colega nos obligaba a nosotros a estar a su lado. A mí me partió el alma ese escenario cuando nosotros no pudimos atender a este colega cardiólogo.
Hace 3 semanas veía los ojos de mi hermana angustiada porque su marido, que requería oxígeno permanente en sus últimos momentos de vida, el oxígeno esquivo no llegaba. Entonces, cuando uno ve esas dos situaciones, a mí me da, Claudia, me da cosa hablar con el corazón expuesto, pero es que yo tengo un dolor profundo en el alma cuando veo que en este país se ha perdido el derecho humanitario, que es la base de todos los derechos que pueda tener una persona humana. La compasión no tiene límite. Por Dios, ¿en qué corazón cabe parar una ambulancia médica? ¿En qué corazón cabe atajar un camión que lleva los insumos que necesitan los pacientes? ¿A qué nivel hemos llegado y cómo se ha deformado la protesta social y convertido esta protesta en unos actos vandálicos que avergüenzan a los colombianos? Profesor Remberto, usted ahora nos decía que el 40% del personal médico en Colombia está teniendo problemas psicológicos, depresiones. ¿Cómo han medido esto? ¿Cómo han llegado a esa conclusión? ¿Y por qué se han causado esos problemas ya de ese impacto? Porque yo creo que toda la sociedad con el COVID lo está. Pero obviamente el estrés de tener que salvar vidas en medio de estas circunstancias, pues tiene que ser inimaginable. Mire, cuando uno, por ejemplo, ve el valor de nuestros intensivistas y sus equipos acompañantes que se exponen todos los días, que se despiden en horas de la mañana y no saben si por la noche van a regresar a casa por el efecto contaminante del paciente con la COVID. Uno dice el sacrificio que los colegas están haciendo, y cuando hoy están expuestos, Claudia, a hacer un triage ético para definir quién vive y a quién dejamos a la historia natural. Por Dios, nuestro juramento hipocrático es salvar a los pacientes, ayudar a los pacientes, pero nosotros no debemos, esa no es la vocación nuestra de definir quién vive y quién no vive. Entonces lo que nosotros queremos es que nos ayuden a ayudar, perdónenme la redundancia. Nosotros estamos de primera fila, exponiéndonos, y lo hacemos con un afecto profundo, haciéndole caso a ese juramento que hace algunos años, yo hace muchos años hicimos. Entonces, que necesitamos que nuestra gente nos ayude, que se adhieran a los protocolos, que por favor evadan estas convocatorias diabólicas que lo que buscan son masacres colectivas. Por Dios, que no jueguen con las emociones de los muchachos, de los jóvenes, esos cerebros inmaduros que se dejan llenar de emociones turbias. No, yo creo que es el momento de decir, basta ya, vamos, que nuestro corazón, el de todos los colombianos, lata concertación para hacer un nuevo pacto social que necesitamos, pero dentro de las vías del diálogo y del respeto, y no amenazante en esa actitud absolutamente reprochable de invitar a convocatorias que no tienen razón de ser. Doctor Burgos, hoy en esta conversación que estamos teniendo con usted, continuamos presentándole a nuestros televidentes uno de nuestros objetivos, que es plasmar los efectos que tienen los bloqueos en diferentes aspectos de la vida cotidiana en Colombia. En semanas pasadas presentábamos cómo una mamá perdió a su bebé como consecuencia de un bloqueo. Hemos presentado también cómo el oxígeno no ha podido llegar a las clínicas como consecuencia de los bloqueos. También presentamos cómo el Plan Nacional de Vacunación en muchas regiones del país ha tenido afectaciones como consecuencia de los bloqueos. En el caso específico de su especialidad, ¿qué representa un bloqueo? Quisiera que de manera muy concreta nos diera un ejemplo, nos explicara qué pasa si usted llega 1 minuto tarde, 2 minutos tarde, 10 minutos tarde a una cirugía tan importante y tan compleja como las que usted diariamente tiene que realizar. No, pero mire, ven que hagamos unos ejercicios teóricos. Por ejemplo, mi equipo,
mi par, mi compañero de cirugía, tenemos agendado para mañana 2 tumores cerebrales. Hay que operar a los pacientes. ¿Cómo es posible que uno a estas alturas del paseo, faltando 24 horas, no sabe todavía si se puedan hacer o no? Póngase en el papel del enfermo la angustia de que le van a operar de un tumor cerebral y no sabe a qué hora va a ser, si se puede aplazar o no. Entonces, el impacto sobre el bienestar psicológico del paciente es muy grande. Eso nosotros no lo podemos cuantificar, pero nosotros sí lo podemos medir por ciertos cambios en el paciente. La duda, la necesidad de operarse en unas circunstancias tan difíciles, por Dios, es decir, yo creo que ya es suficiente, pero permítame compararle el caso triste que nos avergüenza de la ambulancia detenida, y cuando yo veo el caso de una clínica de Valledupar que acogió a una mujer embarazada con COVID. La señora tuvo 2 paros respiratorios, la intubaron, por Dios, la sacaron y tuvieron un parto prematuro de un colombianito de 1 kilo. ¿Cómo no voy a tener yo la esperanza de reconstruir esta patria cuando mis colegas en Valledupar nos han dado un ejemplo de longanimidad? Luchar contra la adversidad está en el DNA de los colombianos. Pero por Dios, vamos a luchar mediante el diálogo, mediante la concertación, respetando las ideas de los otros, pero comportándonos bien. Pero no puede ser esta destrucción masiva que le ha costado al país billones de pesos. Bueno, queridos, este análisis de este médico, yo hice un podcast de ellos, así que lo puede buscar en la página web, lo pueden buscar en la página, en el canal de YouTube, y la verdad, sí, conmueve mucho lo que este médico dice, y nos conmueve. Yo vivo sorprendida. Les voy a contar una pequeña situación que pasamos en Magazine Informativo la semana pasada. Ya tendríamos más de una semana en esa situación. El domingo que pasó hace 8 días, en la tarde, yo empecé a sentirme mal. Empecé a sentir mucho dolores muscular y empecé a sentir fiebre y empecé a sentir malestar. No le puse mucho cuidado porque pensé, sí, cualquier virus. Me mojé, y casi siempre cuando me mojo con agua de lluvia, desde hace algunos años para acá, porque quizás después de que me dio chikungunya, cuando me mojo con agua de lluvia, así que me agarra y me quedo un rato mientras llego a la casa, todo eso para cambiarme, puede estar dando como un resfriado. Aunque esto no era un resfriado, era dolor de estómago, malestar, y me dolían mucho los músculos. El lunes, o sea, ayer hace 8 días, yo me sentía peor. Sin embargo, yo muy cuidadosa con los protocolos del COVID-19, supremamente cuidadosa, como lo estoy enseñando desde el principio. Es más, yo les digo, así estén en la misma casa, tienen que estarse lavando las manos cada 3-4 horas. ¿Por qué? Porque hemos tocado en algún momento algo que puede ser que el COVID esté ahí. O alguien vino y lo tocó y puede estar el COVID ahí y uno lo toca, y si no está con la presión de estarse lavando las manos, pues vamos a tener una situación de contagio. E insisto en que hacer las gárgaras con sal de mar o con vinagre. Yo no tolero las gárgaras de sal de mar, lo hago con vinagre. Sin embargo, para ayer hace 8 días,
yo estaba en angustia porque ya me sentía enferma, ya tenía fiebre y mucho malestar. Y yo decía, no puede ser. Yo ya estaba vacunada, ya tengo la segunda vacuna, pero pues algo pasó, decía yo. No tienen idea lo que significó para mí, queridos oyentes, queridos cibernautas, la posibilidad de que yo estuviese contagiada. No por mí, porque a mí seguramente lo manejaría con mi reiki, con mi meditación, con mi musicoterapia, con danzar, porque cuando yo he pasado situaciones de salud, me paro, danzo y danzo para mover mi energía y mi profunda relación con Dios. Entonces yo dije, si tengo COVID, estoy vacunada, no he completado los 21 días de la segunda dosis, pero no creo que me vaya a hacer gran cosa. Tengo buena capacidad respiratoria, no creo que me vaya a pasar mucho. Pero la preocupación que tenía y por lo que más le pedía misericordia a Dios era la cadena de contagio. Eran las personas que trabajan conmigo y que ellos a la vez trabajan con otra casa periodística y en esa casa periodística pues hay más personal que aquí en el tema de las comunicaciones, en el tema de las redes. Ellos tienen más o menos un equipo de 5 personas, más otro periodista, más el director de ese noticiero. Yo me imaginaba ese problema porque el director de ese noticiero, que es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, que tuvo COVID y que él fue de las primeras personas que le dio COVID y que a él le dio muy mal y estuvo grave. Y yo siempre le digo, los regaño porque allá son muchos en un lugar pues que no es tan grande para tantos. Entonces digo, es que no tienen el distanciamiento suficiente y por favor todos estén lavando las manos, todos por favor con los tapabocas, mire que hay que cuidar a Hernando. Yo me imaginaba la cadena de contagio y entre todos pues en el que más pensaba era en el presidente del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander, porque aunque él ya está vacunado, de todas maneras a él le dio la primera vez un COVID muy duro. Y en las mamás de estos jóvenes que trabajan con nosotros, porque estos pues, son los que trabajan con nosotros son muchachos, son gente joven, entre los 18 y ¿cuántos años tiene el mayor de ustedes? Como 25, por ahí, como entre 18 y 25. Sí, entonces uno dice, bueno, ellos aguantan, pero y las mamás de ellos y las abuelitas de ellos, y entonces fueron a un paseo con la abuelita. Yo pensaba en toda esa cadena de contagio que había ahí y a la vez cada uno de ellos para dónde más fue. Y sin saber si yo estaba contagiada, dónde fue que lo tomé. Porque el que entra a mi casa, pues es mucha la seguridad. Yo lo tomé en la calle. Y en la calle, ¿dónde fue que me contagié? Entonces, ¿con qué personas estuve? A las personas que entrevisté y esas personas que entrevisté, las familias de ellos, ¿no? Porque fui a entrevistar a varios, los lugares donde estuve, ¿no? Entonces, yo sentí mucho dolor y mucho sufrimiento y mucha intranquilidad, ¿no? Eso sí, refugiada en la oración, refugiada en Dios, porque decía, ten misericordia de mí, ten misericordia de todas esas personas que existiese la posibilidad que se hubiesen contagiado a través del contagio mío. Ahora, mis queridos, definitivamente este tema es un tema de conciencia, porque si yo me pongo en esa situación, que es algo que no fue mi responsabilidad, que no fue mi elección y que gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios no pasó nada porque esperamos los días que eran para irme a tomar la prueba del COVID. Jueves me la tomé, el domingo me empecé a sentir mal, el jueves me tomé la prueba, el viernes me dieron el resultado y todo bien. Era una virosis que ha estado dando y bueno, ya el sábado ya me pasó, ya me levanté, ya
Bueno, me levanté no porque nunca estuve poniéndole cama a eso, pero quiero decir, ya, se esfumó. Entonces yo digo, eso es una cuestión de conciencia. Esto es una cadena de maldad también. Porque hay que tener mucha sinvergüenzura en la mente y en el corazón, mucha oscuridad, para llamar dizque, a un paro gigante en Bogotá. Para llamar a los muchachos, no les dan clase, que porque se contagian, pero sí los llaman para la calle a que vayan a apoyar a FECODE y la cadena de contagio que ellos llevan. Y ¿qué les pasó a la mente y el corazón de los muchachos que están dormidos? ¿Cómo es posible que no piensen en sus mamás, sus tías, sus abuelas, sus vecinas y las personas mayores que están contagiándose a través de esa cadena de contagio que ellos desencadenan? Sigamos aquí en NTN 24. SARS-CoV-2 ataca por todos lados y cuando llega la fuerza pública ya no está. Solo queda la huella. 90.000 muertos, 3,5 millones de contagios, como la población de Cali, la destrozada. Usted habla de una orfandad, doctor Burgos, de una orfandad, y ya ha dicho, orfandad de sociedad, pero también acaba de expresar orfandad de decisión de los gobiernos en su responsabilidad de atajar esto. ¿Por qué cree que no lo hacen? ¿Es miedo a que los tilden de dictadores, de que no permiten la protesta social? ¿Qué derecho está por encima, el de la vida o el de la protesta? También nos preguntamos muchas veces. ¿Usted qué piensa? Hombre, Claudia, yo creo que hay derechos fundamentales que no son negociables, bajo ninguna circunstancia. El derecho a la vida, pienso que eso no es negociable. Mire, yo participaría en una protesta social para que el recurso que se le debe a las instituciones y a los médicos llegara y no tuviera desviaciones sinuosas. Pero participar en una protesta para acabar con un CAI, con estos colombianos que nos protegen, no, esa no es la mía. Entonces, el derecho a la vida es absolutamente insustituible, pero también el derecho a la protesta. Pero la protesta que tenga objetivos claros, no la protesta que se ha dejado infiltrar por actos vandálicos que solamente son expresión del terrorismo. Y le voy a confesar algo, porque es que estoy con dolor de alma y uno tiene que hablar con dolor de alma. Mire, hace un par de semanas hubo una protesta en Córdoba, en Montería, y la convocatoria decía marcha ensangrentada. Y la protesta estuvo bien hasta que llegaron al final de la protesta, donde los actos vandálicos destruyeron establecimientos y bancos y asustaban, por supuesto, a las ancianas que viven alrededor. A mí me dolió enormemente porque yo tengo especial cariño por la Universidad de Córdoba. Sé que no fueron los estudiantes, sé que fueron infiltrados los que absolutamente cambiaron la cara de la protesta. Pero le decía a los estudiantes que lo siento como los míos. Yo deploro que ustedes no hayan tenido la valentía de atajar este vandalismo y perdieron la oportunidad preciosa de que la sociedad de Montería los respetara como constructores del futuro de la sociedad. Ellos deben ser egresados de una universidad de cuarta generación, pero con estos vandálicos absolutamente uno dice, por Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y no fueron los responsables, pero pecaron por omisión. Y uno en la vida tiene que ser absolutamente directo. A uno lo pueden castigar por culpable o porque omite sus deberes. Por eso me resintió muchísimo el comportamiento de las universidades en mi departamento, porque se dejaron llevar las emociones por 15 o 20 vándalos absolutamente asalariados. Yo creo que uno de las decisiones más complejas que usted tuvo, doctor Burgos, luego de este escrito que estamos rememorando hoy aquí en el programa La Noche, fue escoger el título. Buscar esa palabra que reuniera todo ese sentimiento y ese sentir que usted nos está plasmando en esta entrevista.
¿Por qué escogió la palabra infames y quiénes son los infames hoy en Colombia? Hombre, eso es muy complicado, ¿sabes? Yo siempre digo que uno a veces escribe y le llega como un toquecito y a veces va madurando y a veces hay hechos que lo van revolviendo y el cerebro en ese proceso que hace de las emociones va saliendo. Y yo decía, hombre, ¿cómo titulo esto? Que el título fue lo último que salió en esa columna, indolente, irresponsable, y otras palabras pues que no vale la pena traer a colación. Pero de pronto dije, no, esto es una infamia. Y estas personas que representan, como yo digo, a una mayoría sumisa, no una mayoría silenciosa, y salió la palabra, esto es una infamia, y estas personas son infames porque no se puede en estas circunstancias reales donde la evidencia médica está demostrando cómo está la situación de salud de Bogotá y del país, hacer este tipo de convocatorias. Entonces, eso, yo pienso que es el revuelto de emociones que busca de pronto una palabra que la resuma y así salió esta. Yo voy a leer otra parte de la columna. Surge una pregunta de sentido común. ¿A quién representan los señores de la invitación, estos anfitriones? ¿En qué certamen democrático los eligieron? ¿Hubo votación? ¿Llevan malquerencias individuales o consensos incendiarios de grupo? Estrictamente, ¿el sector de la salud está representado? ¿En qué mente sensata, con esta situación que están viviendo los hospitales en Bogotá, se le ocurre este anuncio? Como una patada, echar por la borda el aforo y hacer la convocatoria delirante. Sálvese quien pueda. Se van a dar el lujo de unir las olas 3, 4 y 5. Revolcón epidemiológico, señores del paro y cultivadores del caos. Es una diatriba contra Colombia esta diabólica llamada. Si el clamor de la protesta incluye mejorar la salud pública, ¿es necesario crucificar más colombianos? Doctor Remberto, mire, usted decía hace un rato, no puede ser que la sociedad haya perdido esa capacidad de compasión, por Dios, de compasión frente a los demás, a esos derechos básicos de los demás. Y de ese concepto básico que son los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que hace que la vida y la integridad de la persona esté por encima de cualquier otra cosa. Hoy en Colombia está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos delegados haciendo y mirando con lupa el tema de los derechos humanos en Colombia. Y seguramente se van a concentrar muchísimo en los abusos de la fuerza pública, que está bien que los miren. Está bien que las autoridades los investiguen porque un país democrático no se puede dar el lujo de que su fuerza pública desborde esa misma fuerza legítima, la vuelva ilegítima y se cometan delitos en contra de alguien a quien por constitución deben es amparar, ayudar y proteger. ¿Pero usted cree que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a entender este concepto? ¿Cómo haríamos para que lo entendieran? Que es que aquí también hay otros derechos, los derechos humanos de toda esa Colombia de millones silenciosa que está en este sufrimiento. Claudia, yo empezaría en primer lugar, yo creo que lo primero es que Colombia como país que tiene una democracia con algunas debilidades o muchas debilidades, pero democracia al fin y al cabo, tiene unas instituciones propias para vigilar el cabal cumplimiento del respeto a la dignidad de la persona. Entonces uno se pone a preguntar, bueno, ¿y dónde están esas instituciones nuestras cuya función constitucional es velar porque se respete los derechos humanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pronunciamientos? Por Dios, ¿dónde están? Segundo, nosotros tenemos unos cuerpos colegiados electos en una democracia competitiva. No quiero hablar de ese tema, pero a ver, ¿dónde están nuestros parlamentarios? No puede ser que estén en este plan de sacarle provecho a la desgracia de nuestro pueblo. ¿Dónde están? Por Dios, con hechos, no con disfraces. Denuncien los abusos tanto de la fuerza pública como de los vándalos. Eso. A ver, a mí me duele el policía quemado.
el clamor de la madre al ver la cara de su hijo quemada, la pobre muchacha policía de Cali a quienes violentaron como si el abuso sexual atizara el descontento. No, eso no está bien. Me duele también el muchacho que por circunstancias de un paro deformado sufrió las consecuencias en su vida. Eso no puede ser. Pero primero el país tiene que hacer un acto de constricción y son los organismos internos los que deben pronunciarse. Obviamente estamos, como decía el filósofo canadiense, en una aldea global. Y que vengan los derechos internacionales, que vengan, pero no que vengan direccionados a condenar al presidente o a condenar a la patria. A eso no lo recibimos con gusto. A mí me gusta que vengan neutrales, que no tengan los lentes puestos del direccionamiento político, que analicen, por Dios, los abusos de la fuerza pública si están, y también los abusos de lo que ha ocurrido en las marchas, las destrucciones, los bloqueos. Por Dios, es decir, eso, que lo analicen y lo digan. Pero cuando vienen estas comitivas de derechos humanos con un plan fraguado previo para desestabilizar a la patria, eso no los queremos aquí en Colombia, por Dios. Esos no. Nosotros queremos que nos vengan a ayudar y que vengan a denunciar para que nosotros internamente hagamos los correctivos. Hay que juzgar en el debido proceso a la fuerza de policía que hace los abusos, pero también con el mismo recelo a quienes disfrazados de vándalos hacen la destrucción en el país. Doctor, esto ha sido un clamor, una petición con la que la sociedad colombiana ha buscado persuadir al Comité Nacional del Paro, que en últimas es este grupo de personas que pues ha liderado estas manifestaciones, incluso gran parte de los bloqueos en todo el país. Durante todo este tiempo ellos han hecho oídos sordos, no han escuchado ese clamor ciudadano, inclusive desde el mismo 28 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, se hizo esa advertencia que estábamos en el peor momento de la pandemia y eso no pareció importarles. Desde el sector médico, ¿usted cómo cree que puede persuadirse a este grupo de personas que, dicho sea de paso, en ese momento se levantaron de manera unilateral de una mesa de negociación que precisamente busca una solución que acabe con todos estos bloqueos, que acabe con estas manifestaciones de una manera concertada? ¿Qué decirles a ellos? Representar los intereses de todo el pueblo colombiano. No pueden ser intereses sectoriales porque el diálogo y los resultados serán sectoriales. Tienen que ser representantes genuinos de los intereses del pueblo colombiano, en primer lugar. En segundo lugar, ellos aparecieron, yo no conozco los detalles cómo, pero no sé si hubo algún evento democrático en donde le dieron semejante responsabilidad de plantear unos puntos de un nuevo contrato social que el país necesita. Yo estoy totalmente de acuerdo, necesitamos un nuevo contrato social, absolutamente. Pero por Dios, un contrato racional, un nuevo pacto social y de un contrato razonable. Hágame el favor, ¿de dónde diablos vamos a sacar 81 billones de pesos para satisfacer las necesidades? ¿Ustedes creen que en los 2 años que lleva el presidente Duque es el causante de todos estos males? No, por Dios, no sean ingenuos. Esto es una deuda social acumulada de muchas décadas y que nosotros, y yo soy el primero quizás en decir nosotros todos, sin excepción, no hemos podido entender que el nuevo contrato social debe estar dirigido hacia la equidad, que la oportunidad sea con el mismo rasero para todos los colombianos. Pero por Dios, es decir, dentro de la razonabilidad, aquí nosotros no podemos pretender ciertas cosas que fiscalmente es imposible.
Yo quisiera que a mis compañeros del hospital y a mis enfermeras y a mis auxiliares de enfermería y a los técnicos de radiología tuvieran un mejores salarios. Pero por Dios, yo lo que necesito es que tengan toda la cobertura social y se gane de acuerdo a unas escalas salariales justas. Pero pretender algo que está por fuera de los presupuestos es ganas de prolongar esas conversaciones que no pueden llevarse a hechos concretos. Pues lo quiero despedir. Antes, yo quisiera escuchar de usted un mensaje al presidente Iván Duque. Desde esa vocería que sin proponérselo usted ya asumió del equipo de la salud en Colombia, de esa gran cantidad y fuerza humana y laboral que es el servicio de salud en Colombia. ¿Qué le diría al presidente o qué le dice al presidente? Bueno, mire, primero le voy a decir lo que he expresado públicamente. Primero, yo creo que en este momento no había ambiente para la reforma en salud. Creo que las discusiones se deben hacer con la mente fría. Las mentes calientes no construyen nada duradero. Entonces, yo absolutamente, a pesar de muchas circunstancias, pienso que haber retirado la reforma de la salud fue un acto de prudencia para construir algo mejor. Segundo, yo creo que hay que establecer dos prioridades en salud. Lo primero, hay que utilizar el año calendario para que nosotros alcancemos la inmunidad de rebaño. Entonces, todo el esfuerzo del ministerio tiene que ser dirigido a eso, a obtener en el año calendario la inmunidad de rebaño. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay una deuda con el grupo sanitario que está en veremos y que debemos actualizar y cumplir. Yo creo que la ley de punto final hay que implementarla para alcanzar a cubrir esas deudas históricas con las instituciones y con los médicos. No solamente con los médicos, con todo el personal de salud. Ya regresamos con La Noche. Bueno, queridos, hoy cuando supimos que NTN 24 tenía este programa, nos interesó mucho porque, vuelvo y les digo, escuchen el podcast que hicimos, el Magazine Informativo Vive Consciente, que está en la página web. Ese lo subimos, ¿cuándo fue? Ayer. Ahí está en la página web de ayer, porque a mí me conmovió muchísimo cuando yo leí ese artículo de él. Me conmovió muchísimo. Además porque es mi propio sentir y yo estaba justo pasando por ese momento en que cuando lo leí, de que estaba muy agradecida con Dios, que no tenía que llevar encima ese peso de la cadena de contagio que les hablé al principio del programa. Y yo vuelvo a insistir, ¿qué les pasa? Almas dormidas, despiértense. ¿Cómo pueden salirse? Nosotros, bendito y alabado sea todo el universo y los seres de luz que custodian esta ciudad, que no tenemos tanto problema, pero una ciudad como Bogotá, ¿cómo pueden decir esos señores del paro que no representan sino al 0.014 de la población colombiana? Y ni siquiera representan a todos los sindicatos, porque les pasamos la información la semana pasada de los sindicatos que no están de acuerdo y que es más, los denunciaron penalmente a los del paro porque por todos esos obstrucciones que ha habido en la movilidad y la crisis económica que se está desencadenando por esta situación. Y cómo hay los congresistas de izquierda que motivan a los vándalos y es más, los subsidian, ¿no? Los subsidian, les compran los cascos, les compran los guantes, les llevan la comida. Y yo no entiendo qué está pasando, por qué tanta oscuridad, tanta maldad, por qué tanto encarnizamiento en contra de la madre patria, en contra de la madre tierra. Eso es como
que el hijo se llene de odio contra la madre y la quiera apuñalear, cuchillar, destruir. Claro que sí, no se asusten por esa comparación, es una gran verdad. Eso solamente lo hace un hijo cuando está totalmente drogado, que no puede tener conciencia de que él es él, el hijo de esa mamá, y que esa es la mamá que lo parió y que lo crió. Pero así están los vándalos, así están esos congresistas de extrema izquierda que están incitando a la violencia, que están incitando a los bloqueos, que están incitando a destruir el país, porque en medio de toda esa ráfaga uno se queda sorprendido que nadie está hablando de la toma escalada de la narcoguerrilla hacia Colombia. Nadie está hablando de eso, pero sí se encarnizan en contra de los policías, y los derechos humanos quieren encarnizarse en contra de la policía, y yo me quedo sorprendida. Yo no soy abogada, yo no soy jurista, claro, como periodista tengo mucha información, pero se queda uno pensando, ¿y aquí qué es lo que está pasando? ¿Por qué dicen es que la policía ataca las manifestaciones? Eso no es cierto, porque la policía no ataca las manifestaciones, la policía acompaña las manifestaciones. Yo crecí manifestando y siempre la policía estuvo acompañándonos. Crecí manifestando por cosas del medio ambiente, por cosas del agua. En Cúcuta manifestaba porque sacaran a Bavaria de la calle 8 donde estaba, porque era una gran contaminación para las ciudades, algo que tenía que estar afuera de la ciudad. Pero la policía estaba siempre al lado de nosotros. La policía no ataca a ningún manifestante si ese manifestante no está agrediendo la propiedad privada. Agrediendo la propiedad privada, cuando hablo de propiedad privada no estoy hablando solo de las edificaciones, estoy hablando de las personas, estoy hablando del derecho divino y sagrado que tenemos al trabajo, a la alimentación, y cuando nos enfermamos vamos en una ambulancia a poder llegar a una clínica. No cuentan y no hablan la verdad. O sea, yo estoy muy sorprendida de esa parte, y de verdad, de muchas personas, por ejemplo, que están en la supuesta Comisión de la Esperanza, que de verdad yo dije, bueno, alguna cosita, entre tantos sabios que hay ahí, alguna cosita buena tendrá que salir, pero no sale nada bueno. Ellos también están con su mente y su corazón envenenados, esperando la oportunidad de lanzar las garras en contra del país, porque era de que ellos se hubieran parado en la posición y decir también, no va más los bloqueos, porque son bloqueos criminales. Ese paro es un paro criminal, y esos bloqueos son bloqueos criminales que están acabando con la economía de Colombia, y no está acabando con la economía de Colombia de Carlos Ardila Lule, ni de los empresarios similares a él, ni de Santo Domingo, que ya sabemos que está asociado con Petro. No, está acabando con la economía del estrato 1, 2 y 3. Yo me sorprendo, antes de la reforma tributaria, las papas, una libra de papas valía 750. Estuvo la papa en esta ciudad, en Cúcuta, estuvo a 3,000 pesos la libra, ¿no? Y ya volvió a bajar la papa, ya volvió a bajar la papa, porque aquí, gracias a Dios, logramos en el norte de Santander quitar los bloqueos. Aquí ha sido generoso la divinidad, ¿no? Y debe ser así, porque es que las supuestas zonas de más conflicto en el norte de Santander están con el tema del PEDET, tienen todo solucionado. Y es que igual en Colombia, las zonas de conflicto de Colombia con el PD están solucionados. Los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz con el PD están solucionados. Los que no tienen proyectos en el campo, los que no tienen proyectos en la ciudad, están trabajando con el Estado. El 60% de los excombatientes están trabajando con el Estado. Y vaya a salir un joven de la universidad a conseguir un puesto y verá que no lo consiguen. Les dieron prioridad a los excombatientes. Entonces, no hay derecho a lo que está haciendo la guerrilla. Por eso yo sigo insistiendo, mis queridos oyentes, mis queridos serenatos, ustedes me lo han escuchado a mí desde el tema del que se inició el acuerdo de paz. La disidencia de la FARC
no son los de la narcotalia ni de todos esos grupos que están saliendo, que están en el monte. La disidencia de la FARC es la que está sentada en el Congreso. Esa es la disidencia de la FARC, ese poquito de gente. Bueno, y los combatientes que de verdad se acogieron al acuerdo de paz, que gracias a Dios lo hicieron, y a ellos el gobierno les está cumpliendo y a ellos también le están cumpliendo a Colombia. De más que habrá uno que otro infiltrado colaborándole a la guerrilla. Juan Carlos Pinzón sería el nuevo embajador de Colombia en los Estados Unidos. El exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien ocupó la embajada de Colombia en los Estados Unidos entre el 2015 y el 2017, volverá nuevamente a ser el embajador nuestro. Pues si es así, podríamos decir que él es una de las personas que mejores relaciones tiene con los Estados Unidos. Yo podría decir que eso puede ser así. Sabemos que es un hombre supremamente inteligente, conocedor del país, conocedor de la problemática, conocedor de la Constitución, buena persona, un buen colombiano. Su liderazgo será clave para fortalecer la relación con los Estados Unidos, que es el mayor aliado de nosotros los colombianos. Eso en medio de unos cambios de la geopolítica regional. Pinzón entrará a reemplazar a Francisco Santos, quien en los próximos días hará oficialmente su renuncia ante el presidente Iván Duque. Porque recordemos que él ya había renunciado, no es que no le habían aceptado la renuncia, no. Él dijo era que el cargo estaba a disposición, ¿no? No exactamente que había renunciado. Ahora tengo la duda, mañana lo reviso y mañana les cuento. Creo que sí, él primero dijo que el cargo estaba a disposición, creo que después renunció, no le aceptaron la renuncia y bueno, ahí quedamos en que el cargo está a disposición. De todas maneras, no es que a él lo están echando, sino que es bueno que haya ese movimiento. Una de las principales tareas del Pinzón será ayudar a disminuir las prevenciones de un sector del gobierno de Estados Unidos con el Centro Democrático debido a la participación de algunos de sus líderes en la pasada campaña electoral a favor de Donald Trump. Además de la colaboración contra el crimen organizado, el respeto por los derechos humanos y la relación comercial entre ambos países, la interferencia de ciertos poderes extranjeros de Colombia, en Colombia y la región. Yo pienso que esa debe ser una de las grandes prioridades y ya que él es un vasto conocedor realmente de esa área, porque él conoce muy bien esa área de la inseguridad, ya que fue secretario de Defensa. Tenemos el control, ¿verdad? Ok, vamos a escuchar el control. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una incoherencia. Sí, les hablo de las críticas que se levantaron en la centroizquierda y en la izquierda, producto del decreto de asistencia militar emitido el pasado 28 de mayo por el presidente de la República, Iván Duque, con el objetivo de levantar sí o sí los bloqueos en todo el territorio, producto del desgastado paro nacional. Así dice el decreto. Artículo primero. Medidas para la conservación y el restablecimiento del orden público. Ordenar a los gobernadores del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial Deportivo Cultural Turístico Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, para que en el marco de sus funciones constitucionales y legales adopten las siguientes medidas. Coordinar con las autoridades militares y de policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. Al respecto, el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo en su columna en el periódico El Tiempo que sobre los bloqueos va quedando claro, además, a qué verdaderos intereses obedecen.
No creo que sea casual que estos estén hoy concentrados en los departamentos del Huila, Cauca y Putumayo, ni que tengan como objetivo impedir la erradicación manual de cultivos ilícitos, la no realización de operaciones aéreas y la desmilitarización de las zonas. Es evidente la presencia del narcotráfico en la organización y el financiamiento de estos bloqueos, cuyo punto emblemático es precisamente el de Altamira en Huila. Lo cierto es que hasta el momento el gobierno ya logró desbloquear 1.000 puntos en el territorio nacional. Pero las incoherencias que provienen de la centroizquierda fueron también duramente criticadas también en una columna en el periódico El Tiempo por parte del exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Causa perplejidad que haya quienes expongan argumentos cual raulas para atacar la asistencia militar justo en el momento en que se hace inaplazable que los colombianos recuperen sus derechos y la libertad. La tutela de Iván Cepeda no sorprende, son los mismos de siempre, en lo de siempre, con los de siempre, pero es inexplicable que la arremetida también provenga de quienes se denominan de centro. A sus racionamientos les dan apariencia jurídica, pero lo que realmente buscan es perpetuar el caos. Les gana la pasión política sobre el sentido de país. El exfiscal criticó fuertemente a Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior de Juan Manuel Santos, y que hoy parece indicar es el jefe de debate de la campaña presidencial de Sergio Fajardo. Esto dijo Cristo en su cuenta de Twitter. Anoche el gobierno decretó la conmoción interior, solo cambió su nombre por asistencia militar para evitar el control de constitucionalidad de la Corte y el daño internacional al país, que ya es irreparable. No se les puede desconocer que son expertos para cambiar nombres. Pues resulta que Cristo, el que hoy promueve que ahora sí va a ser la renovación política desde la coalición de la esperanza, fue el ministro que firmó en su momento la ley 1801 de 2016, en la cual se fundamenta el decreto de asistencia militar del presidente Iván Duque. Ay, en la centroizquierda y en la izquierda, que tienen esa manía de aplicar la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Otra a la que criticó el exfiscal en su columna fue a la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, una de las principales ayumberas desde el Partido Verde de la candidatura de Sergio Fajardo. Así dijo el exfiscal Martínez. La representante verde también glosó el decreto en cuestión, dizque por violatorio de la autonomía territorial, cuando cualquier ciudadano sabe que en materia de orden público los actos y órdenes del presidente prevalecen sobre los de las autoridades locales. En el caso de Goebertus, será por coherencia que se haya aplicado con juicio a las negociaciones desde La Habana y ahora se juegue con fanatismo al triunfo de la revuelta, y sentenció Martínez. Lo que sí queda claro es que estos personajes forman parte de una misma coalición, la de la desesperanza. Aquí en el control estuvimos indagando, ya que no adivinan quién fue una de las parlamentarias coautoras y ponentes de la ley que firmó Cristo. Nada más ni nada menos que la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Qué dirá Juanita Goebertus? Acá les presentamos la rúbrica en la Gaceta del Congreso de septiembre de 2014 de la entonces senadora Claudia López. Sin embargo, la semana pasada la alcaldesa de Bogotá se le llenaba la boca diciendo que no hay militarización en el sentido de que yo nunca autorizaré ni que tanques ni que soldados estén saliendo a patrullar calles y a enfrentar protesta, porque eso termina mal. Lo dicho, si lo hago yo es bueno, si lo hacen otros, no. Y así, y a las patadas, y a punta de leguleyadas e inventar teorías, la centroizquierda quiere tomar ventaja en medio del caos y la polarización que vive el país. A los políticos como Cristo, Goebertus y la misma Claudia López, poco o nada les importa lo que le suceda al ciudadano de pie, que ha perdido su trabajo, su negocio y que tiene a los niños en casa sin estudiar por cuenta de la crueldad de FECODE. El Comité del Paro, de todas maneras, anunció una gran movilización nacional para mañana, incluida dizque la toma de Bogotá. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva, viva, viva! ¿Será el segundo, senador? ¡Viva el paro nacional! Mientras en el mundo los contagios empiezan a disminuir por cuenta del COVID, en Colombia aumentan por cuenta de las aglomeraciones. Pero ahí sí, nadie dice nada. La izquierda quiere doblegar la historia, arrodillar el Estado de Derecho, parar el país, bloquearlo, acabar con la estabilidad económica y un largo etcétera.
solo para llegar al poder, nombrar a los amigos en puestos y llenarlos de contratos. Y eso sí es desesperanza. Bueno, queridos, ahí le dejo todos esos temas para que reflexionemos. Mañana, 6 de la tarde. Los quiero. Dios los bendiga. Muy buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios.